y los profetas menores. La razón de la división no es porque unos tienen más importancia de los otros, no, sino es por el tamaño que abarca su libro o su mensaje. Los profetas mayores son los profetas, valga la redundancia, de que tienen capítulos extensos, más de 10 capítulos, más de 20 capítulos, y sus versículos dentro de esos capítulos son bien largos. A ellos se les llama profetas mayores. A los profetas menores se les llama a los que tienen un mensaje igual de importante, igual de relevante, pero que abarcan solo 3, 4, 5 capítulos. Entonces, ese nombre que se le ha dado es por un tema de división, no de valor. Profetas mayores, profetas menores. Y los miércoles lo que vamos a estar viendo es la sección de los profetas menores. Y ya adelanté, y no sé si en la imagen está el nombre del libro, pero lo que vamos a comenzar ahora es con los profetas menores y vamos a comenzar con el libro de Jonás. Ustedes dirán, ¿por qué, Víctor, escogiste Jonás y no el primer libro que comienza la sección de los profetas menores? Bueno, le puedo explicar al final. Pero yo estuve en verdad pensando, meditando y orando también qué libro debo comenzar de la sección de profetas menores. Y el primer libro de los profetas menores es Oseas. Y este libro es muy bueno, es muy interesante, pero también estaba en un dilema de querer escoger Jonás. Al final opté por Jonás porque cuando leí el primer capítulo, solo el primero, en realidad ni siquiera todo el capítulo, los 3 primeros versículos de este libro tan maravilloso, me quebranté. Porque hubo un mensaje tan directo para mí que me hizo llorar, en verdad. Y hace tiempo que no lloraba después de leer la Biblia, y hace tiempo que no sentía de una manera muy directa la palabra de Dios. Y yo dije, Señor, este es el libro que tú quieres que lea, que estudie, que enseñe. Y lo más probable es que me haya dicho que sí, después de ese encuentro, ¿no? La ventaja es, hermanos, de que la sección de los profetas menores, el orden que la Biblia que tienen en sus manos le ha dado, no es un orden sistemático, no es que comienza desde el año 100, pongámoslos para entender, y de ahí año 200, 300 cada libro, no, está combinado. O sea, no es que no van a saber lo que pasó antes, no, porque no todos coincidieron en la misma época, y tampoco el orden de estos libros dentro de la Biblia tienen una secuencia, no, son otras cosas. Entonces, teniendo eso presente, hermanos, vamos a estudiar el libro de Jonás. Así que te animo que lo ubiques en tu Biblia, y lo que vamos a comenzar ahora, como en cada libro hacemos, es con una pequeña introducción para que puedas conocer cuándo fue escrito este libro, en qué situación estaba Jonás, en qué situación estaba el mundo cuando Jonás fue llamado por Dios, si hay un contemporáneo, otro profeta que estuvo cerca o que conoció a Jonás, cosas como esas, ¿no? El contexto, para que cuando tú escuches cada versículo, cada capítulo, puedas entender, entiendo por qué Jonás hizo esto, entiendo por qué Dios lo llamó a hacer esto, todo tiene sentido. Entonces, comenzando con la introducción, hermanos, lo primero que quiero decirles es que el libro de Jonás, como el mismo nombre lo dice, es el autor y también uno de los protagonistas de este libro. Hay algunas personas que creen que Jonás no fue quien escribió este libro que tiene su propio nombre. Y la razón por la que creen que él no ha escrito es porque
cuando leamos el primer versículo se van a dar cuenta que la forma de cómo escribe lo dice en tercera persona. ¿Qué significa eso? De que Jonás, o el que haya escrito, vamos a poner eso para que puedan entender, dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Es como que no le estuviera escribiendo Jonás, pues no, porque si hubiera sido Jonás podríamos decir que la forma correcta de escribirlo es, vino palabra a mi vida, o vino palabra a mí, Jonás. Pero dice, vino palabra de Jehová a Jonás, como si otro lo hubiera escrito. Y hay algunos lugares donde otra vez se menciona esto, y por eso es que algunos estudiosos creen que Jonás no fue el autor. Pero realmente creemos que por otros estudios que Jonás sí fue. Y más adelante vamos a ir viendo por qué creemos esta verdad de Jonás. Entonces recuerden, Jonás fue el autor. Hay discusiones, pero nosotros creemos que Jonás fue el que escribió. El segundo punto, hermanos, que quiero decirles es que el tiempo en que sucedió esto que Jonás nos va a contar fue aproximadamente en el año 800 a 750 antes de Cristo. Recuerden algo, no sé si lo saben. Antes de Cristo, los años pasaban hacia atrás. ¿Qué significa eso? El año 800 es, para que entiendan con manzanitas, ¿ya? Vamos a decir que el año 800 ha sido el 2020. Y el año 799 es el año 2021. Ahora sí, 800 un año antes, 799 ahora. Y si pasan los años, vas a llegar, va a ser 790, 780, y llega hasta el año 0, donde inicia otra vez, vamos a llamarlo así, una nueva fecha desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es como el mundo ha sido guiado en fechas. Todo el mundo, creas o no creas en Jesús, Jesús fue el inicio y el comienzo, el fin y el comienzo de algo, de una nueva era, llamémoslo así. Entonces, este libro de Jonás, hermanos, lo podemos ubicar 800 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está entre los 800 a 750 antes de Cristo. Y en ese tiempo, la nación de Israel, el pueblo escogido de Israel, estaba dividido en dos. En un momento eran uno, Israel, Jerusalén, pero hubo una disputa, una guerra, una discusión donde varias tribus, si no me equivoco, 10 de ellas, se abrieron por temas que más adelante lo vamos a ver, temas espirituales, temas de tierra, temas de orgullo, pecado y todo eso. Y se dividió en dos Israel, el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte era conocido como Israel y el reino del sur era conocido como Judá. El norte Israel, el sur Judá. Así era como estaba la nación de Israel en la época de Jonás. ¿Y Jonás a cuál de las dos pertenecía? Al norte. Jonás pertenecía a la ciudad de Galilea, que estaba al norte de Israel, llamémoslo así. Él está ubicado ahí. Entonces su ministerio de profeta fue en este lugar geográfico, en el reino del norte. Si tú quieres saber un poco más de los profetas y de los reyes, tanto del sur y del norte, puedes ir a Primera y Segunda de Reyes. Ahí habla de todo, de todo. En esta época donde Jonás tenía un ministerio de profeta, el rey que gobernaba el reino del norte, Israel, era Jeroboam II. El uno era su padre. Jeroboam II. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, si no me equivoco. Ahí Panterita lo va a poner. Panterita, ¿ya puedes poner ese versículo primero que puse? Ponlo ahí nomás para que lo tengan presente, pero lo voy adelantando.
Jonás pertenecía a esa época del 800 al 650 y en ese tiempo el que gobernaba el reino del norte de Israel era Jeroboam segundo. Este Jeroboam es interesante saber de él un poco. Era el hombre más malo y el peor gobernador que tuvo el reino del norte. Era tan malo igual a su padre. Su padre fue muy malo y él prácticamente copió o hizo lo mismo y hasta más que su padre. Fue muy malo. El pueblo de Israel en esa época vivía, entre comillas, de una manera tranquila, no había muchas guerras, había una buena economía, pero espiritualmente estaban muy mal. Es de esa época Jonás. Ahora, Jonás, en este libro, que tiene su propio nombre, el primer versículo comienza diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás. Este no es la primera vez que Jonás recibe un llamado de parte de Dios. No es el inicio del ministerio de Jonás. Jonás ya venía siendo profeta en el reino del norte y ya había profetizado inclusive en algunas ocasiones para el rey del norte, Jeroboam II. Entonces, entiendan esto. El libro de Jonás no es el inicio de su ministerio. Es parte de su ministerio. Algunos creen que a la edad que Jonás recibió este llamado de ir a Nínive, que es lo que vamos a ver más adelante, lo recibió a una edad ya muy mayor, ya estaba un poco anciano. Pero antes de eso, él había cumplido con el servicio a Dios de ser profeta muchas veces y de una manera muy correcta. Para que pueda tener sentido lo que digo y sustento, quiero que vayamos a lo que está citado ahí, que es Según de Reyes 14, 23, 25. A ver, búsquenlo, hermanos. Según de Reyes. Ahora es el momento de la verdad, porque normalmente estamos en el Nuevo Testamento y para que encuentre Según de Reyes de repente va a ser bien difícil. Quiero que muevan sus manos y encuentren Según de Reyes capítulo 14, versículo 23 al 25. 14. A ver. ¿Quién le encontró? A ver, a ver. A ver un ratito. 14, 25. No lo puedo encontrar. Ya se ha ido la señal. Voy a buscar acá nomás, ¿ya? Según de Reyes 14, 23 al 25. Dice: reinado de Jeroboam 2, o segundo. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. 25. Él restauró los límites desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces ahí podemos ver de que Jonás ya cumplía un ministerio de profeta y le dio una profecía o le dio una palabra de Dios a este rey que era muy malo. Entonces Jonás no es, o el libro de Jonás no es el inicio, el principio de su ministerio, no. Él ya ejercía este servicio a Dios. Ahora, aparte de eso, es importante que sepan, hermanos, que el libro de Jonás, algunos estudiosos que inclusive
se dicen ser cristianos, dicen que Jonás no es una historia real, creen que es una alegoría, es como ficción. ¿Por qué dicen eso? Por lo que sucede. ¿Qué cosa sucede? Un pez traga a un hombre y se mantiene vivo 3 días y 3 noches. ¿Cómo eso es posible para la mente humana? No podemos entenderlo. Entonces algunas personas que tratan de razonar y buscar la lógica a estos situaciones tan sobrenaturales, creen que no pasó y que solamente quiso contar algo usando exageraciones y que el punto final es la enseñanza que quiere darte nomás, mas no fue cierto. Pero hermanos, eso es muy fácil de refutar. Porque si tú no crees que eso puede pasar, entonces tampoco puedes creer que el universo y la tierra fue creado en 7 días. Tampoco debes creer de que la multiplicación de los peces y los panes pasó. Tampoco debes creer de que Jesús caminó sobre el mar. O sea, si tú quieres negar ese hecho, tienes que negar todos los demás. Entonces la Biblia es ficción. Pero nosotros sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso. Este tipo de cosas la puede hacer y para Él es fácil. Para Él es muy fácil. Entonces, y no solamente eso, o sea, si no es suficiente usar esa lógica bíblica de que Dios es poderoso y que Dios ha hecho tantos milagros en el Nuevo y el Antiguo Testamento, si no te es suficiente, también puedes tener presente la misma declaración de Jesús. Porque Él, estando en su ministerio, en un momento dijo algo muy interesante. Eso no está ahí, pero quiero que vayan a Mateo 12:39, rapidito. Mateo 12:39. Mateo 12:39. Jesús dijo esto. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si no es suficiente la pequeña explicación que he dado para poder creer de que la historia de Jonás fue real, Jesús te dice si es real y por eso lo usó como una forma de enseñanza en la época que él estaba en la tierra. A menos que creas que Jesús sea un mentiroso y haya usado algo que él sabe que nunca sucedió. Pero el hecho de que Jesús lo haya usado y haya llamado a Jonás profeta y haya hablado específicamente lo que sucedió en este libro Jonás, que fue tragado por un pez y estuvo 3 días y 3 noches, es suficiente en verdad. Entonces, si para ti era difícil creer de que cómo un pez puede tragar a un hombre, no morirse y ser tan grande como para que quepa, ¿no?, dentro de su estómago. ¿Cómo pasa eso, no? ¿Cómo respiraba? Bueno, cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar a Dios, porque si usamos la lógica, o a Jonás le podemos preguntar, aunque él debe estar avergonzado, ¿no?, por haber llegado ahí. Dios de repente nos va a decir algo más claro. Entonces, hermanos, el libro de Jonás fue un poco cuestionado por su gramática, por su literatura. Algunos han creído de que es ficción, pero creo que con lo que acabo de decir es suficiente para creer de que es cierto, no es ficción. Entonces, habiendo dicho eso, hermanos, un poco del contexto, vamos a comenzar con el libro de Jonás. ¿Les parece si oramos otra vez rápidamente? Padre Santo, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por este libro de Jonás, Dios.
que es tan corto, pero tan contundente, tan claro. Y en verdad lo necesitamos, Señor. Necesitamos que tú nos hables al corazón a través de este libro, Señor. Tu palabra es viva. Ayúdanos a no dormirnos, ayúdanos a no distraernos, Señor. Ayúdanos a estar aquí en todo sentido, Dios. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Versículo 1 del capítulo 1 de Jonás. Solamente vamos a ver 3 versículos el día de hoy. Y vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Lo primero que podemos ver, hermanos, en estos 2 primeros versículos es el llamado o la orden clara de Dios. No era un enigma lo que Dios le dijo. Dios dio palabra a Jonás diciéndole: levántate y ve a Nínive. En la época antigua, hermanos, era muy común que los profetas de Dios recibieran palabra de esta manera. Dios se presentaba delante de ellos o con una voz muy fuerte, ya sea en su cama o donde estén, y les daba un llamado específico y claro. Era común. Todos los profetas que vamos a ir viendo, menores y mayores, tuvieron este tipo de experiencia, de recibir una palabra directa de Dios. Y eso es el ministerio del profeta: recibir un mensaje de Dios y transmitirlo, sin adulterarlo, sin quitarle, darlo tal cual Dios lo dio. Eso era algo muy común. Hoy en día esto no es común. Decir: Dios abrió los cielos, las nubes, y escuchó que dijo: Víctor. Es muy difícil. No es imposible, pero no es común. Y la razón es muy sencilla, hermanos, porque en ese tiempo no estaba la Biblia o la palabra de Dios completa, y era necesario que Dios transmitiera su mensaje usando personas como Jonás. Pero hoy en día no tenemos necesidad de ese tipo de ministerios, llamémoslo así, porque tenemos el libro más completo y seguro, que es la Biblia. Entonces no tenemos que estar buscando ese tipo de experiencias que Jonás tuvo. La Biblia tiene todo el consejo que Dios quiere que tú sepas. No hay más. Jonás recibió palabra de Dios. Jonás recibió una orden muy específica. ¿Cuál era? Levántate y ve a Nínive. Ahora hablemos, ¿qué es Nínive? ¿Dónde es Nínive? De Nínive hay mucha información, hermano. Es más, hoy en día la arqueología, los arqueólogos han podido ubicar esta ciudad. Y la razón de su pasión por querer conocer esta ciudad de los arqueólogos probablemente era por la historia extrabíblica y bíblica que se conoce de ellos. Nínive era una ciudad muy grande. Se dice, se sabe que la ciudad de Nínive era la más grande del mundo de ese tiempo. Se piensa que había entre 120,000 habitantes. De repente, para nosotros que somos de San Juan, creemos: esos son poquitos, eso es mi barrio, porque acá hay 1 millón, más los venezolanos 2 millones. Pero para esa época una ciudad, hermanos, con esa cantidad de habitantes era muy grande. Pero no solamente era grande en población, sino también era grande geográficamente. Más adelante vamos a ver que cuando Jonás llega a este lugar
después de tantas cosas, dice que para recorrer toda la ciudad le tomó 3 días. Y eso habla de la magnitud de lo grande que era. ¿Tú crees que se puede recorrer San Juan de Lurigancho de punto a punto en un día? Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si tú vas, mira, por ejemplo, hasta Jicamarca. Hasta Jicamarca es el final de San Juan, ¿verdad? Perdón. Hasta Jicamarca es el final de San Juan, ¿no? Porque ahí sigue Hualochirí. ¿Ya? De acá a Jicamarca, ¿cuánto tiempo crees que te tome caminando? Yo calculo 2, 3 horas. ¿Más o menos? Sí, Panterita lo ha hecho, 3 horas. 2 horas. Ahora, de Jicamarca a la entrada de Piedralíza, ¿cuánto es? Igual pues, son 6 horas, mediodía. Ni mediodía. Y de extremo a extremo, de este cerro, que es el Las Flores, al otro cerro, lo haces en 20 minutos, si no me equivoco. Entonces, imposible que te tome un día recorrer San Juan, que es el distrito más grande del Perú. Distrito. Entonces, imagínate que a este hombre, Jonás, le tomó 3 días. Y no creas que caminaban despacio ellos, porque si comparamos a nuestra época con la de ellos, ellos tenían la facilidad de caminar y también la costumbre de hacerlo, porque no había Uber ni Taxi Big, o sea, era a pata todo. Y este hombre, cuando dice 3 días, yo le creo que realmente fueron 3 días. Entonces, esta ciudad era grande en población, grande geográficamente, pero había otras cosas que opacaban esta grandeza. Y es que también eran grandes en maldad. Esta ciudad, hermanos, era conocida como sanguinaria. Sanguinaria. No te imaginas las prácticas que ellos tenían para cada esclavo, para cada prisionero, para cada persona que ellos querían maltratar. Era su deporte. Se jactaban de lo que hacían. Solamente te voy a dar un par de prácticas crueles que ellos practicaban. Ellos sacaban la piel de los seres humanos, vivos, o sea, no muertos, vivos, le sacaban el pellejo. Imagínate que te saquen el pellejo desde el pie, los dedos, así poco a poco. No mueres, sufres, ¿no es cierto? Llega un momento en que mueres, pero después de sacarte quizás la mitad del pellejo. Pero imagínate ese sufrimiento. Ellos sacaban los ojos de los prisioneros que tenían. Ellos jugaban un deporte de sacar quién sacaba más cabezas. Ellos le ponían brea o un combustible a las personas y los quemaban vivos. De ellos nació este tipo de práctica de matar quemando a una persona, que lo adoptó Nerón también. Porque Nerón también quemaba a los cristianos y los ponía como antorchas en sus fiestas. Como antorchas, como lumbreras. O sea, sus focos eran cristianos quemándose. Esas prácticas de Nerón, que fueron muchos siglos después, eran adoptadas de este pueblo. Y habían otras más, hermano. Ellos abusaban de los niños, era lo peor de lo peor. Nada que el Callao, nada que Caracas, no, eso no es nada. Ni el alemán que mató a los judíos se comparaba a ellos. O sea, lo que hizo Adolfo fue muy malo. Ellos eran peor. Y a ese pueblo era el lugar que Dios estaba mandando a Jonás. No era cualquier pueblo. Como les dije hace un rato, Jonás ya había servido a Dios como profeta en diferentes situaciones, en diferentes ocasiones, pero ahora era distinto. ¿Sabes por qué? Porque Nínive no era el pueblo de Dios. Nínive no estaba dentro de la nación de Israel.
No eran judíos que estaban viviendo mal, que estaban viviendo en pecado o que estaban practicando cosas malas. No, eran paganos, idólatras, gente que Dios, el Dios verdadero, no estaba presente en sus vidas. Ellos eran politeístas, adoraban un montón de ídolos, un montón. Para cada cosa tenían un ídolo. Y es por eso que hacían tantas cosas malas, ¿no? Ahora, ese es el lugar que Dios le había dicho a Jonás: levántate y ve a Nínive. Algo interesante que tienes que saber es que Nínive era el enemigo de Israel. Directamente no había recibido ataques de Nínive, pero Nínive, si en algo se caracterizaba, era en entrar a cualquier lado y saquear y matar a la gente. Israel pronto iba a ser uno de ellos, uno de los pueblos que iba a sufrir. ¿Sabes por qué? Porque unos siglos después, Nínive, juntamente con el imperio asirio, porque Nínive pertenecía al imperio asirio, no era de un pueblo judío. En esa época, los asirios todavía no eran la potencia mundial. Un poco tiempo después lo iban a hacer. Y cuando sucede eso, es cuando el pueblo de Israel del norte es llevado cautivo por los asirios. Eso es antes de los babilonios. Para que tengan un poco una línea del tiempo. Los babilonios tuvieron cautivos al pueblo de Dios, ¿no? 70 años. Pero antes de ellos hubo otro pueblo que llevó cautivo a Israel, el pueblo del norte, los asirios. Y Nínive pertenecía a ese imperio. Y la maldad era tanto que eran conocidos por su crueldad. A ese lugar Jonás tenía que ir. Entonces recuerden esto: Nínive era una gran ciudad que pertenecía al imperio asirio. En un futuro cercano iban a esclavizar a los judíos. Ese es el lugar. Ya conocemos un poquito el pueblo, sus características, lo que hacían, cómo eran. Y Dios le dice: levántate y ande ese lugar. Yo me imagino que si para Jonás esto no era la primera vez que estaba recibiendo una orden de Dios para llevar un mensaje específico a un pueblo, yo me imagino que esta orden o este llamado o este mandamiento o esta responsabilidad dada por Dios a Jonás, él habrá visto totalmente distinta a las demás que había hecho. Es muy probable, hermanos, que Jonás haya sido un buen siervo. Pero cuando llegó el momento en que le dijo Dios: anda a Nínive, su corazón cambió. Vamos a ver más adelante por qué estoy diciendo esto. Entonces ya tiene el llamado, ya tiene lo que tiene que hacer. Anda, levántate a esta ciudad grande llamada Nínive y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Por qué Dios quería mandar un mensaje? ¿O por qué quería Dios que Jonás pregonara a esta ciudad que no era judía? Estaba fuera de los límites de Israel. Porque la maldad había subido delante de mí, dice Dios. ¿Sabes qué cosa? En otras palabras, esto dijo un predicador, la maldad de ellos apestaba tanto que había subido a las narices de Dios. Apestaba tanto que ya era inevitable no oler, porque era tan malo. Imagínate que Dios, para que diga, porque ha subido su maldad delante de mí, o sea, ha sido tanto. Creo que una vez también sucedió eso en Sodoma y Gomorra, cuando también la maldad era tanto que Dios dijo que su maldad había subido, ¿no? Hasta él. Este pueblo era algo así. Eran muy malos, muy malos. Ahora imagínate, antes de que juzguemos a Jonás, porque es muy fácil juzgar, hermanos. No digo que está bien lo que hace Jonás,
después de recibir el mensaje. Pero ponte en los zapatos de Jonás. Imagínate, o mejor imagínate esto. Imagínate que Dios ahora mismo hable a un judío que está en Nueva York y le diga: quiero que vayas a Berlín y prediques a los nazis. Más o menos esa es la situación. Imagínate. Me hubiera gustado poner un ejemplo más cercano, pero creo que eso es claro, ¿no? Imagínate que ese mensaje Dios le dé. Pero hay algo muy interesante acá, hermanos. Es que Dios, solamente con estos 2 versículos nos podemos dar cuenta, el corazón de Dios siempre fue alcanzar a todo el mundo, no solamente al pueblo judío. El pueblo judío tenía un privilegio. Eran bendecidos, pero Dios no era ajeno a lo que sucedía en el mundo, y Nínive era uno de ellos. Lo que Dios estaba buscando en otras traducciones, dice que Jonás tenía que ir a predicar, a decirle que se arrepientan de su maldad. ¿Y para qué crees que Dios buscaba eso? Para que la gente de ese lugar tan malo venga a sus caminos. Hermanos, ni un profeta del Antiguo Testamento había recibido un llamado como el de Jonás. La mayoría de los mensajes que Dios daba a cada profeta del Antiguo Testamento eran dirigidos para su propio pueblo. No tenían que salir necesariamente de su nación, solamente tenían que ir a la plaza y decirle a su pueblo: arrepiéntense, renuncien a sus ídolos, Jehová ha dado palabra. ¿Pero a quién les hablaba? A su propio pueblo. Jonás es el único profeta del Antiguo Testamento que llevó un mensaje a otra nación que no era Israel. O sea, imagínate estar en los zapatos de Jonás, de que él sepa que los profetas que estuvieron antes de él nunca hicieron una tarea como la que él iba a hacer. Y no a cualquier pueblo, sino al peor de su época. Trato de que entendamos un poco, hermanos, el contexto para que podamos profundizar un poco más con lo que Jonás va a hacer. Entonces, hermanos, el llamado fue claro, el lugar fue específico y la razón fue también clara. Anda, pregona, anda, háblales, porque su maldad ha subido delante de mí. Ahora, hermanos, veamos cuál es la respuesta de Jonás, teniendo en mente todo esto. 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Yo me imagino a Jonás que cuando recibió las primeras palabras de Dios, como que: oye, Jonás, tengo algo que decirte. Él estaba así contento, ¿no? Una vez más voy a servir a mi Dios. Pero cuando mencionó la palabra Nínive, cambió. Y Jonás, aparentemente, si tú lees las 3 primeras palabras del versículo 3, es como que obedeció, porque dice: y Jonás se levantó. ¡Wow! Bien, Jonás. Qué obediente que eres. Pero ¿qué sigue? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Este era el momento donde Jonás estaba cometiendo una desobediencia descarada, hermanos. Porque no lo dudó. Corrió. ¿Recibió?
¡pum!, huyó al lugar más cercano, huyó mientras corría, probablemente, porque la expresión de huir es como que urgencia, ¿no? Como correr. Su meta es, me voy a ir a Tarsis para alejarme de la presencia de Dios. Y antes de llegar a Tarsis, él llegó o descendió a Jope, que era un puerto muy cerca de donde él vivía, de Galilea. Y ahí halló una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Nuevamente repite, lejos de la presencia de Dios. Jonás recibió una orden muy clara, sin necesidad de tener que interpretarla. El mensaje fue clarísimo. Jonás, anda a Nínive y pregona, porque su maldad ha subido delante de mí. Es gracioso porque algunos dicen, de repente Jonás se equivocó y escuchó algo distinto. Y es por eso de que en lugar de escuchar Nínive, escuchó Tarsis. Y por eso fue. Pero no, hermanos, el mensaje era claro. Él prácticamente fue rebelde contra el llamado de Dios y decidió irse a otro lado. Y tontamente creyendo que podía huir de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué cosa? Lo interesante del lugar donde él quería ir era que Tarsis es lo que hoy se conoce como España. Y si tú ves el mapa, me hubiera gustado tenerlo, Israel estaba al oeste y España estaba al noroeste. ¿Así es? Más o menos. No, oeste, ¿ah? Entonces, lo que Jonás había planeado en ese poco tiempo mientras huía, no era irse a cualquier lado. Él decidió o creyó de que el lugar indicado para irse tenía que ser el lugar más lejano de esa época. Tarsis era el lugar más lejano de esa época, del mundo conocido. Algunos creían que llegar a Tarsis era como el fin de la tierra y si pasabas un poco más te ibas a un abismo. Eso es lo que querían. Y es por eso que Jonás, por querer huir de la responsabilidad que Dios le dio, dijo, si me voy, tengo que irme al lugar más lejano. No solamente para huir de la presencia de Dios, ridículamente, porque nadie puede huir de la presencia de Dios, sino que la otra razón probable por la cual él decidió irse al lugar más lejano de esa época era para que nadie le diga nada, nadie lo conociera. Porque si él se iba a otro pueblito cercano a Israel, mucha gente de repente le iba a decir, oye, ¿tú no tienes que estar en Nínive? Él quería prácticamente jubilarse de su ministerio profético y buscó el lugar más lejano para que nadie le diga nada, para que nadie lo molesta y vive una vida tranquila. ¿Y sabes qué, hermanos? Eso había planeado él. Llega al puerto de Jope y yo me imagino que ahí estaba, ¿quién va a Tarsis? ¿Quién va a Tarsis? Algunos le decían, no, me voy a un lugar. No, ahí no, Tarsis, Tarsis. Y encontró. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Toma. Toma. Subió al barco y estuvo ahí. Quiero hacer hincapié en esto, hermanos. Él estaba huyendo del llamado de Dios. Él estaba huyendo de su responsabilidad. Él había sido rebelde. Pero las circunstancias en ese momento de su desobediencia no eran tan malas. ¿Sabes por qué? Porque llega a un puerto y antes de que llegue al puerto él había decidido ir a Tarsis. Él no sabía si podía encontrar un barco o lo que haya habido ahí en el mar que lo pueda llevar a ese lugar. Él se la jugó. Porque cuando dice que huyó, no creo que haya esperado 1, 2, 3 días. Yo creo que fue el momento. Y de pronto llega y sí encuentra un barco. Y lo que cobraban para ir a ese lugar se ajustaba a lo que tenía. Las circunstancias parecían
o no parecían, estaban yendo bien para él, a pesar de su desobediencia. Tenía el dinero, tenía el barco. Y cuando tú lees más adelante, vas a darte cuenta de que Jonás estuvo durmiendo, tranquilo, en el barco, mientras hubo la tormenta. Eso vamos a verlo más adelante. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Es que a veces nosotros creemos que cuando las circunstancias andan bien en nuestra vida, a nuestro alrededor, creemos que significa que todo está bien delante de Dios. A veces nosotros queremos comprobar si estamos haciendo bien, si todo nos está yendo bien también. ¿Y sabes qué cosa? Cuando tú decides desobedecer a Dios como Jonás, Satanás te pone el barco para que tú te puedas ir. ¿Qué significa eso? Que las circunstancias, aún en tu desobediencia, pueden ser de las mejores. Y tú en esa situación puedes decir, no estuvo tan mal lo que hice. No fue tan malo la decisión que tomé. ¿Por qué? Porque si hubiera sido malo, no hubiera encontrado el barco, pues. O lo que me cobraban no me hubiera alcanzado. Y era muy fácil de notar de que Dios estaba bloqueando mi rebeldía. Pero si tengo la plata y tengo lo que necesito para irme al lugar que quiero estar tranquilo, de repente no es tan malo lo que estoy haciendo. Eso es lo que creía probablemente Jonás. ¿Y por qué digo esto? Porque en los siguientes versículos vamos a ver que él estaba dormido, hermanos. Todos los tripulantes de este barco, o este barco, grande me imagino, estuvieron desesperados en medio de la tormenta que vamos a ver que vino. Y él estaba así, dormido. ¿Cómo te puedes dormir en medio de algo como eso? Los estudiosos creen de que Jonás aparentemente tenía paz. Hermano, cuando tú fallas a Dios, ¿puedes dormir? Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Estás inquieto. Pero ¿por qué Jonás pudo dormir? Por eso se cree de que él de repente evaluó. Encontré el barco, me alcanzó el dinero, todo está bien. De repente no está tan mal. Ahora, algo muy importante que debemos saber, hermanos, es que Jonás ha desobedecido un mandamiento. Anda, predica, o anda, pregona a Nínive. Y él dijo, no. Y ahorita está en el barco, ya pagó su pasaje. Las circunstancias parecen que están bien a pesar de su rebeldía. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y acá hay un montón de mandamientos clarísimos que Dios te ha dejado. Claros. ¿Tú eres como Jonás? ¿Que los ignoras? No los obedeces. No te importan. Solamente un mandamiento desobedeció Jonás, lo cual fue lo peor que pudo haber hecho, porque después vamos a ver qué es lo que le va a pasar. Pero a veces nosotros como creyentes creemos que tenemos la libertad de desobedecer cualquier mandamiento que está acá. Estamos tranquilos con nuestra vida. Hay mucha gente, hermanos, cristianos, que son fieles viniendo a la iglesia, pero son malos padres. Y Dios dice que debes ser buen padre. Hay cristianos que están en la iglesia, pero obedeciendo este mandamiento, no dejen de congregar, como algunos lo tienen por costumbre.
Así dice, ¿no? Y yo obedezco ese mandamiento, por eso estoy acá. Pero cuando hablamos de someterte a tu esposo, eso no me interesa. No lo dices. Solamente tengo que ir a tu casa a verte. Y es suficiente. O Dios te dice, deja de ver estos programas. Y los ves y el día siguiente vienes a la iglesia. Y tienes paz acá. Y hay muchas cosas más que yo puedo decir, hermano, que deliberadamente, voluntariamente, hacemos un lado de Dios. Por ejemplo, es para todos. Dios dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra. ¿Lo haces? ¿Y sabes cuál es lo loco para todos nosotros? Es que no haciéndolo, estás tranquilo. Estás tranquilo. No te quedas sin dormir si es que hoy día no predicaste las buenas nuevas a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos un concepto errado de lo que es el cristianismo, hermanos. Dios dice que vivamos en santidad. Y muchos de nosotros podemos estar haciendo lo contrario. Entonces Jonás no es tan distinto a nosotros, hermanos. Tú dices, no, si a mí me hubiera dicho Dios que yo vaya a Nínive, yo iba, sin pensarlo. Dios te dice, sírveme. ¿Lo haces? Sírveme, dice. ¿En dónde estás sirviendo? ¿Por qué nosotros sí podemos desobedecer sus mandamientos, pero sí somos buenos para juzgar a Jonás? Eso no está bien, hermanos. Yo estoy dentro de ese grupo también. Nosotros tenemos que obedecer todo lo que dice Dios. No tenemos que huir como Jonás lo hizo. Si Dios te ha dicho que hagas algo, hazlo. Y si Dios te ha llamado a hacer algo en especial, de repente te ha llamado al ministerio de niños, a enseñar su palabra, a discipular a alguien, a evangelizar a alguien, a servir en la iglesia, hazlo. Porque si no lo haces, eres un Jonás. Somos unos Jonases. Jonás decidió levantarse y huir. No sé si Dios te ha llamado a algo en especial, como Jonás, llevar un mensaje. No sé, de repente sí. Y quizás no estás huyendo literalmente a otro país o a otro distrito. Pero tu forma de huir, o la forma de algunas personas de huir, ¿sabes cuál puede ser? Es el trabajo. El trabajo se ha vuelto tu excusa para no hacer nada para Dios. ¿Y sabes qué? Al inicio yo dije que por qué decidí estudiar el libro de Jonás, ¿no? Y le dije que cuando lo leí, lloré, ¿no? Hermanos, yo no soy perfecto y mi esposa lo sabe. Pero algo que yo sí sé es que Dios sí me ha llamado al ministerio. Dios me ha llamado a enseñar, me ha llamado a aconsejar, a guiar. No lo hago tan bien, lo sé. Pero eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. En tiempo de pandemia ha sido difícil para mí, porque créanme que yo he querido renunciar del ministerio y solamente estar sentado, como algunos de ustedes, y solamente venir domingo y miércoles y luego irme a mi casa. Porque el ministerio, hermanos, cansa en el buen sentido de la palabra. No es fácil. Yo he
de una manera he estado huyendo de lo que me toca hacer. Yo he estado discipulando, aconsejando a personas, pero en el fondo he tenido esa lucha de ya no querer hacerlo y solamente tener una vida tranquila. Uso eso de solamente congregar, no hacer nada. Nada. Vengo a las 7:45, 9 en punto me voy. Y cuando leí esto, ¡pum!, me callé. Y Dios me dijo, ¿por qué huyes de lo que te he llamado a hacer? Es más, yo no quería enseñar los miércoles, para serle sincero. No quería hacerlo. Quería que Javicho siga enseñando, yo trabajar, venir, y los domingos también. Estar con mi esposa, ahora que está embarazada en la casa. Y cuando Dios me dijo, levántate y pregona. No pude hacer nada ya. Y por eso estoy aquí, hermanos. Pero no solamente quiero obedecer en ese lado, quiero obedecer en todo. Y yo te animo que tú pienses en eso. No te des el lujo de vivir un cristianismo a medias y creer que todo está bien porque tu circunstancia alrededor está bien. Te va bien económicamente, tienes tu propio hogar, tienes tu ahorro, tienes tus comodidades. Y por eso es de que no te mueve el piso cuando no obedeces a Dios en algo específico. Porque te apuesto que si por cada cosa que desobedecemos nosotros, Dios te quita algo, tú paras de hacer eso. Pero ¿sabes por qué Dios a veces no hace eso? Porque es misericordioso. Por eso es. Pero no nos aprovechemos de esa misericordia. Porque a pesar de que yo he estado con esa lucha, hermanos, a mí me ha ido bien económicamente. Hasta tengo mi carro. Y yo podría decir, bueno, no está tan mal no querer estar en el ministerio. Porque mira, tengo mi carro. Y quizás tú mides así tu espiritualidad. De que evalúas de que tu familia está unida, de que todo te va bien, pero estás desobedeciendo a Dios. No congregas, no sirves, no haces nada por Dios. Y esto es algo que tenemos que cambiar, hermanos. No seamos como Jonás. Jonás es un claro ejemplo de lo que no debemos ser. La actitud correcta que tú tienes que tener es la que dicen en el libro de Hechos. Quiero que vayamos a Hechos todos, por favor, rapidito, para que no se duerman. Capítulo 6. No, 8, versículo 26. Hechos 8, versículo 26. Versículo 26, Hechos. Dice esto: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió a sentarse en su carro y volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Nosotros ya conocemos esa historia, hermanos. ¿Sabes cómo termina esta historia? De que el etíope es evangelizado por Felipe. Pero lo que quiero que se den cuenta es que este llamado o este mandato dado por un ángel o el ángel del Señor a Felipe era similar al de Jonás. Levántate y ve. ¿A dónde? A Gaza. Desciende. Gaza es un desierto. Anda allá. Y versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Eso es un contraste al de Jonás, ¿no? Jonás le dijo, levántate y ve a Nínive. Y se levantó, pero para huir. Felipe recibió, anda al desierto de Gaza, levántate y ve. E inmediatamente se levantó y fue.
Y ahí tuvo el encuentro con un eunuco etíope que recibió a Cristo y se bautizó. ¿Quién quieres ser tú? ¿Felipe o Jonás? Tú decides diariamente. Hermanos, no hay excusas para no obedecer a Dios en cada cosa que te ha mandado a hacer. La palabra de Dios dice, mis mandamientos no son gravosos, no son pesados. No vivas tu cristianismo en paz sabiendo que no estás obedeciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. Eso es hipocresía, pero también es insensibilidad espiritual. Que tengas paz haciendo lo que quieras. Qué feo es eso, hermanos. En verdad. Pero ¿sabes qué cosa? Dios es tan bueno que a pesar de que hemos vivido así, porque yo lo he vivido, Él nos puede restaurar. Él nos puede dar una oportunidad de comenzar a obedecerlo desde el día de hoy. No lo que te gusta, no lo que tú quieres, todo. Así que hermanos, ese es el mensaje del día de hoy. Obedece a Dios. Él se agrada más en obediencia que lo que tú puedes hacer por Él. Más que tu diezmo, más que tu ofrenda. Si tú des 1000 soles mensuales, pero eres un mal esposo, mala esposa, mal hijo, no creas que Dios está bien contigo. No te comas esa mentira de creer que estás bien con Dios, sabiendo tú que estás mal. No lo hagas, hermano, porque tu corazón se va a endurecer cada vez más y más. Es tiempo de cambiar las cosas, en verdad. Vamos a continuar. La siguiente semana, el día de hoy, nos hemos quedado en que Jonás ya tiene el boleto, ya tiene el barco, ya tiene el destino. Todo va bien hasta ahora. Vamos a ver si su rebeldía continúa así. Vamos a orar, ¿ya? Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser como Jonás, sino ser obedientes. Cuando tú dices, haz esto, que nuestra respuesta sea, heme aquí, Señor. Heme aquí. Perdónanos, Señor, si hemos vivido una obediencia parcial, Señor. A veces, lo que me gusta, lo que yo puedo. Perdónanos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder vivir conforme al Espíritu Santo. Ayúdanos. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por tener un corazón de querer salvar al que no era de tu pueblo, Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.